el Señor es que comienza Él con Dios, diciendo Padre nuestro, y se incluye Padre nuestro. Entonces hablamos de las tres y dejamos ya empezado las otras tres, porque terminado las tres primeras, Él comienza ahora en el versículo 9. Bueno, ahí está todo el Padre nuestro, ¿verdad? Vosotros pues, dice el versículo 9 de Mateo 6. Yo estaba usando Mateo 6, pero el paralelo está en Lucas 11, ¿es verdad? Lucas 11. En Lucas 11, donde encontramos a un discípulo diciéndole al Señor, enséñanos a orar. Aquí no, aquí la oración, el modelo, la enseñanza sale como parte de un gran sermón, como es el sermón del monte o de la montaña, que abarca los capítulos 5 y 6 de Mateo. Y entonces ahí aparece la oración. Entonces el Señor dice, vosotros pues oraréis así. Ahora ese vosotros, por supuesto, está dirigiéndose a los discípulos en una gran cantidad, seguramente no los 12, y también se dirige a nosotros a través de los siglos, ha quedado esto. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso es interesante, como dije en un momento, porque tiene que ver con quién es Dios para nosotros. Dios es nuestro Padre, tenemos una relación íntima con Él, con el Dios Supremo. Esa es una tremenda bendición que a veces quizás no la tomamos mucho en cuenta. Santificado sea tu nombre en la primera, venga tu reino en el versículo 10 y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el versículo 11 cambia, incluso cambia el pronombre de tu reino, de tu voluntad, tu nombre, así es, las primeras tres peticiones, es tu nombre, es tu reino, es tu voluntad. Pero cuando llegamos al versículo 11 ya se habla en plural, diciendo el pronombre nosotros, nuestro. Y dice el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos, sigue hablando de nosotros, perdónanos nuestras deudas, como nosotros también, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en el versículo 13, para algunos hay una última petición, no, esta es la última, para algunos la sexta, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Muy bien. Entonces, eh, por supuesto, dependemos del Señor, el autor de este libro tan precioso como es su palabra que nos dejó escrita. Muy bien, entonces la primera petición, ya dije algo del pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora, en el pan nuestro no quiere decir que es la única necesidad que tenemos, no, pero ahí se encierra que empieza con el cuerpo, ¿ah? Qué interesante, porque empieza con nuestro cuerpo. Y empieza con nuestro cuerpo porque tenemos que vivir. Todos nosotros necesitamos, estamos en este mundo y tenemos que vivir. Y para vivir necesitamos ciertas cosas para vivir, ¿ya? Siendo el Señor el dador de aquellas cosas que necesitamos. Y encierra la necesidad, la encierra en el pan nuestro, el pan nuestro. Por supuesto, nadie come pan solo, nadie come pan en la mañana, un pan al almuerzo y un pan al atardecer. Generalmente comemos más, a veces comemos más de lo que necesitamos. Pero lo que está haciendo el Señor aquí es enseñarnos que la oración comienza con nuestras necesidades físicas. ¿Ya? Estoy vivo, tengo vida y debo seguir vivo. Y para seguir vivo tengo que cuidarme, ¿ya? Cuidar este cuerpo. Así que no hay nada en toda la Biblia que nos muestre, no hay nada en la Biblia que nos muestre con tanta claridad como aquí, en este Padre Nuestro, que nos muestre con tanta claridad esta dependencia total de Dios.
Nosotros dependemos totalmente de Dios. Es cierto que se trabaja, algunos podrán tener mejor trabajo que otros, mejor remunerados, otros han hecho riquezas de diferente forma y hay personas que realmente les sobra lo que tienen, mucho más que para vivir. Así que, pero el Señor aquí en la tierra nos enseñó a vivir humildemente, frugalmente. Ustedes saben cómo él vivió. Él dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El hogar en el cual fue criado, nacido y criado en Nazaret, no era un hogar con riquezas. Así que de hecho él mismo era un albañil, un trabajador, hasta los 30 años. Muy bien, entonces eh, cuando nosotros hablamos de dependencia de Dios, eso está quitando de nosotros cualquier orgullo, cualquier grandeza personal. El pan nuestro de cada día, danos hoy lo que es necesario para vivir. Uno de los mejores ejemplos es el maná, ¿ya? Si queréis más aprender un poco de ello, uno de los mejores ejemplos que tenemos en la palabra de Dios es el Israel. 40 años por el desierto. Pudieron haber hecho en menos tiempo, pero el Señor los hizo vagar por el dar vuelta y vuelta en el desierto hasta entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por un lado, el Señor lo está aprobando, está sometiendo a prueba a su pueblo, pero por otro lado, creo que una de las enseñanzas más importantes que Israel tiene que aprender, y nosotros también, es que Israel iba a vivir dependiendo exclusivamente de Dios para beber, para comer. Ahora, piensen ustedes cómo se vestían. El Señor en un momento dado en Deuteronomio y Moisés les recuerda a Israel que el calzado de sus pies parece que nunca cambiaron calzado, pero nunca se le hinchó los pies, etcétera. O sea, Dios fue el acompañante diario de su pueblo y les dio todo lo necesario. Así que cuando el Señor dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, está diciendo, vuestras necesidades están cubiertas. Vuestras necesidades están cubiertas. Dios cuida de vosotros. Como dice, a veces cantamos, que el Señor cuida de las aves, cuidará también de mí, a raíz de las palabras del Señor que dijo que en realidad las aves del cielo, etcétera, pero tienen comida. Ellas no trabajan, pero tienen comida. ¿Por qué? El Señor las alimenta. Muy bien. Creo que hablé, no sé cuánto hablé de esta parte del pan, ¿ah? Pero estábamos tratando de resumir un poquito lo que dije en su momento. Por lo tanto, a veces la idea que tenemos, porque esto tiene que ver con necesidades de nuestro cuerpo, tenemos una idea distorsionada en el sentido de que confundimos necesidad, esta palabrita necesidad. Necesito tal cosa, necesito otra cosa. Y a veces realmente no la necesitamos, sencillamente porque nos gustaría tener aquello, pero no lo necesitamos, ¿verdad? Muy bien, a veces se piensa que necesito una casa más grande o necesito, etcétera, etcétera. Bueno, los que ya criamos hijos y nos quedamos solos nos damos cuenta que la casa ahora es muy grande. Se llena cuando llegan los hijos y los nietos, pero los nietos más cercanos ya son todos adultos y están fuera del país los mayores. Los otros nietos, los otros cuatro están fuera del país y el quinto se va ahora a fines el domingo, ya se va a Estados Unidos. Entonces, no tenemos a los nietos muy cercanos. ¿Ya? No podemos disfrutarlo como quisiéramos, porque no es tan cercano. Pero así que la casa se ve un poquito más grande. Entonces,
Esto tiene que ver, estoy hablando de la necesidad. No confundamos las necesidades, no confundamos la necesidad. ¿Necesitamos algo de la casa? Sí, ahí nos damos cuenta. Eh, Les doy un ejemplo. Se nos, se nos echó a perder la secadora de ropa. eh, y entonces yo dije, bueno, en arreglarla, revisarla. Y la miré y ya se le estaba cayendo la pintura y tiene como 18 años. Entonces la jubilamos. La jubilamos y vimos, ¿podemos o no podemos comprar otra secadora? Porque es necesaria. Es necesaria. Aquí sí, ¿ya? Es necesaria una secadora. Porque llueve mucho y entonces ¿dónde secamos la ropa? Así que hay cosas que se fija son tremendamente necesarias y por eso es que hay que incurrir en algunos gastos. Pero no es porque, oiga, salió un nuevo modelo, como ocurre con los celulares, por ejemplo. Van en el iPhone no sé cuánto, 14 15 o no sé cuál tiene Adán, 16 o 17 18 ya no sé cuál es, pero eh, yo digo que me sirva para poder comunicarme es suficiente, ¿no? ¿Verdad? Pero no, tiene que ser a veces cierta marca. Bueno, no hablo más de ello. La idea es que no confundamos necesidad con cosas que a lo mejor pueden esperar y realmente no las necesito. Puedo vivir sin eso. Puedo vivir. Así que eso tiene que ver entonces con el pan nuestro de cada día, dánoslo y si no recuerdo haber enfatizado este dánoslo hoy. Ahora nosotros, así algo dije, porque la mayoría de las personas ya se acostumbran a hacer, no sé, un pedido de alimentos para el mes o para 15 días, etcétera, etcétera. Bueno, cuando yo fui niño no era tan así. La mayoría de las cosas se compraban en forma diaria. Bueno, era el tiempo que no habían refrigeradores, entonces no había cómo guardar ciertas cosas, así que había que comprarlo justo para el día o para 2 días y después ya no sirve. Muy bien, vamos a la segunda, esa no la hemos visto. ¿Qué dijo el Señor en esta segunda? Bueno, en la segunda petición de la segunda parte. Son 6 peticiones, las 3 primeras. Esta sería la quinta petición, que las contáramos del principio. Pero no se olvide que lo importante de las tantas cosas importantes, que la importancia está en que el Señor, las 3 primeras, solo tienen que ver con Dios, con su persona. Eso, hermano, es lo más valioso para nosotros, ¿ya? Cuando podamos entender cada vez mejor, mejor, mejor nuestra vida de dedicación al Señor, incluso nuestra adoración, cuando nos damos cuenta que el Señor debe ser, es y debe ser, y tengamos presente lo más importante de nuestra vida, mire, nuestras reuniones de adoración o cualquier reunión o cualquier, ni la vida misma, será una vida de mejor o mayor dedicación a Él. Cuando entendamos la importancia de Dios en la vida nuestra. Muy bien. Perdónanos, perdónanos, dice, nuestras deudas. Qué interesante. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que ahora eh, el escritor, por supuesto, alguien dijo que esta petición suele ser a veces fuente de dificultades. Dije yo, lo sorprendente un poco, llama la atención que el Señor diga, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, esto tiene que ver, lo que está diciendo el Señor, que el pecado es como una deuda. No son deudas, perdónanos nuestras deudas, no, las deudas se pagan. Si alguien debe al banco no sé, pues, un dividendo, ¿no es cierto? Vamos a usar ese ejemplo. Si no le paga, no paga al banco el dividendo, bueno, le van a rematar su casa, o qué sé yo, ¿verdad? Bueno, las deudas que se han contraído hay que pagarlas, por supuesto,
Si alguien tiene deuda, bueno, hay que pagar la deuda. No, no se refiere a esa deuda. Es nuestra relación con Dios. A Dios no le debo en el sentido de, oiga, le debo la casa, tengo que pagársela. No, no se trata de eso. Se trata del pecado nuestro. Se trata del pecado en nuestra vida y lo está considerando como deuda. ¿Por qué? Porque la deuda es algo que hay que pagarla, pero en este caso nosotros no hemos pagado a Dios nada. No, no, la deuda no fue absolutamente perdonada. No le debemos nada a Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién pagó? Porque otra persona, que su hijo, pagó la deuda que es nuestra. Nosotros la adquirimos delante de Dios. Nosotros somos los pecadores y por haber pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso dice el Señor en su palabra. Por tanto, siendo el pecado, el Señor lo está mirando como una deuda y el Señor dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, tiene otras complicaciones un poco esta fraseología empleada por el Señor. Pero una de las cosas que hay que entender es que Dios nos ha mandado a ser santos como Él es santo y, y a ser perfecto como Él es perfecto, ¿verdad? Sé santo porque yo soy santo. Sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esos son textos que están en las Escrituras. Así que con un pecado, uno solo, una pequeña transgresión, está demostrando que realmente no hay perfección en nosotros e imposible que lleguemos a la perfección de Dios. Pero lo que el Señor quiere enseñarnos es que nosotros entendamos o nos demos cuenta que somos propensos. Hay en nosotros una respuesta hacia el pecado. El apóstol se quejaba en cierto modo consigo mismo y lamentaba tanto porque lo que no quiero, eso hago. O sea, en realidad, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nuestra naturaleza, hermano, no ha sido transformada. Esta naturaleza nuestra sigue siendo una naturaleza que tiene la disposición o está en nosotros esa disposición a pecar, ¿ya? A pecar. Así que con un solo pecado, una sola transgresión, quedamos absolutamente cortos en la exigencia de Dios. Ahora, ¿cuán grande es nuestra deuda? Porque el Señor está hablando del pecado, es parecido a una gran deuda. ¿Cuán grande es nuestra deuda? Bueno, es solo mirar a la cruz y ver el costo que fue pagado por el Señor para que esta deuda fuera perdonada por Dios. Es toda una vida. Así que debemos estar eternamente agradecidos de nuestro Salvador y Señor, quien pagó la deuda por nosotros en la cruz. Aunque nosotros sabemos que somos perdonados, lo sabemos, todo creyente en Cristo sabe que todos sus pecados han sido perdonados. Dios los perdonó cuando creímos en Él. Y Dios nos perdonó porque Cristo fue hecho pecado por nosotros. Como dice el profeta Isaías, que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él fue abandonado en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El vocablo desamparado en la cruz, dicha por el Señor, significa que pudiendo ir Dios en su auxilio, Dios no fue en su auxilio. Por eso dice, me desamparaste, me dejaste para sufrir. ¿Por qué? Bueno, la razón la sabemos, por nosotros, para salvarnos a nosotros, su Hijo tuvo que sufrir como sufrió, el abandono de Dios a causa del pecado nuestro. Pero lo que tenemos en la Escritura es que si confesamos, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre el justo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos toda nuestra o limpiarnos de toda nuestra maldad.
Él es fiel y justo. Eso dice el apóstol 1 Juan. ¿Qué problema se nos presenta aquí? ¿Qué hago cuando peco? Ahí yo escuché de muy jovencito la enseñanza de que un creyente no tiene que pedir perdón, sino que basándose, y se basaba estrechamente en este pasaje que acabo de citar de 1 Juan. Si confesamos nuestros pecados, Dios dice, confiesa tu pecado, no dice, Dios perdona mi pecado. Bueno, hay dos corrientes allí, por si acaso, ¿ya? Pero no tiene que acarrearnos tantas dificultades, porque el Señor está hablando aquí también de que uno pide perdón. Bueno, cualquier creyente que ha cometido alguna falta, algún pecado delante del Señor, él sabe perfectamente que confesará ese pecado y Dios va a perdonar ese pecado, o ya está perdonado, pero el Señor lo hará si nosotros lo confesamos. Muy bien. Él es fiel y justo. Mire, cuando mayor, seguramente lo leí por ahí, más de alguien lo habrá dicho, algún escritor, algún teólogo, que cuando mayor es la santidad de un creyente en Cristo, mientras más y más cerca de Dios vive, más conciencia tiene de pecado, más conciencia tiene. Es increíble. ¿Ah? Más se da cuenta, mientras más cerca vive de su Señor, mientras más conoce al Señor, mientras más lo conoce, mientras más cuando lee las Escrituras y más conoce la santidad y la gloria de Dios, más consciente está de que realmente nosotros somos realmente pecadores y más apreciamos la obra que él hizo en nosotros. Muy bien. Ahora, una otra frase que crea problema, algunos intérpretes o algún lector creyente ahora mismo, dice, ah, el Señor dice, como nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos deben, dice el otro pasaje. Como nosotros, es como si estuviera poniendo una condición. Es que, bueno, yo perdono. Así como yo perdono a alguien que me debe, tú también a alguien que me ofendió, para no hablar de deuda, de dinero o que por el estilo. Si alguien cometió un pecado contra mí, yo le perdono. Si yo cometo un pecado contra ti, Señor, tú también tienes que perdonarme porque yo perdoné a este otro. No, no hay tal interpretación en la escritura, pero la frase, en la forma como está escrito, pareciera dar, y aquí es bueno revisar a veces traducciones, eh, hay varias traducciones que se pueden mirar para ver bien cuál es el original empleado aquí en este pasaje. Muy bien, entonces, esta petición, el Señor está usando este lenguaje de cancelación de deuda, como dije yo. Ahora, Jesús utilizó el mensaje, o utilizó este lenguaje de cancelación de deuda, como dije. Eso está en Deuteronomio, ¿ah? En Deuteronomio 15 no le di el pasaje, pero ahí hay una conexión. Y el Señor lo conectó con el perdón de los pecados, la condonación de una deuda. Ahora, esta petición esta petición que estamos haciendo ahora, aprendiendo a hacerla, esta petición asume que los que han sido perdonados, los que han sido perdonados, más no solo deben mostrar su gratitud a Dios, sino también perdonar lo que se nos debe, lo que se le debe o se nos debe a nosotros. Esta petición es llamativa de que Dios debiese perdonarnos como nosotros perdonamos a los demás. Eso es lo que uno entiende a la primera lectura. Pero en realidad el tiempo presente de este verbo, como nosotros mismos perdonamos, sugiere que esto debe convertirse en una disciplina habitual de un creyente en Cristo. No significa que el perdón de Dios hacia mí dependa
de que yo perdoné a otros. No depende de eso. Mira Dios, mira Señor, yo perdono a los demás y tú tienes que perdonarme porque yo perdono a los demás. No, no, no. El Padre nuestro no tiene esa connotación. No, no tiene que afectarnos a nosotros de una manera, eh, forma distintiva a los creyentes. No, más bien su énfasis, el énfasis que aquí deberíamos notar es que nosotros no tenemos que esperar recibir de Dios aquello que no estamos preparados para conceder a otros. En otras palabras, si yo no soy capaz de perdonar a otra persona, ¿cómo puedo pensar que Dios me va a perdonar a mí? Esa es más bien la idea. ¿Ya? No es una condición que le pongo a Dios, sino que sencillamente que mi vida cristiana, mi vida, cómo vivo yo frente a los demás, no debo tener dos, iba a decir dos caras, ¿ya? Quiero que Dios me perdone, sí, hice tal cosa y tal, y Dios me perdona, pero no soy capaz de perdonar a un hermano o hermana que ha pecado contra mí. No, y eso ocurre constantemente. No, algunos le llaman que esto es un énfasis de tipo ético, pero perdonar no es sobre la base, ¿ya? Lo que Dios concede el perdón. No, no, no tiene que ver con eso. Más bien, esto tiene que ver con la base en la cual el hombre puede recibirlo. Si alguien no perdona, mire, si alguien no perdona, no puede recibir perdón. Es un poco lo que el Señor está diciendo. O sea, el Señor nos está llevando a un examen de nuestra vida para que nosotros vivamos conscientes de que nosotros que anhelamos el perdón de Dios, deberíamos vivir de una forma tal que seamos capaces de perdonar. Como dijo Pedro en su momento, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? 7 veces. 7 veces sería bueno, ¿verdad? Mire, me falló una vez, me falló otra vez, me falló, me ofendió, me dijo esto, me dijo que era feo, etcétera, etcétera. Me dijo varias cosas fuertes. Y algunos tenemos experiencia de eso cuando nos dicen cosas a veces ofensivas, ¿ya? ¿Y qué hago con eso? ¿Ya? ¿Qué hago con eso? El Señor, y el Pedro dice, 7 veces, ¿verdad? Sería suficiente 7 veces. No, dijo el Señor, 70 veces 7. Esos serían 490 veces, ¿verdad? Ahora, no quiere decir que voy contándola y mira, llevo 200 veces. No, no, pero es una forma, una cifra que el Señor pone para que diciéndonos, no te preocupes de la cantidad de las ofensas que has recibido. Tu deber como creyente en Cristo, tu vida cristiana tiene que asemejarse a tu Padre que está en los cielos. Si tu Padre que está en los cielos te ha perdonado todo, tú tienes que ser capaz de perdonar todo. ¿Ya? No sé si alguna vez le han pedido perdón, alguna vez. Recuerdo una vez a alguien hace tiempo. Y yo le dije, ¿por qué no podría yo perdonarte? ¿Quién soy yo para no perdonarte? Por supuesto. Es que lo que hice no importa ya. Ya quedó en el pasado. Ya pasó eso. Ya hay que olvidarlo. ¿Ah? Porque de repente también usted ha escuchado muchas veces la frase, sí, 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 te voy a perdonar, pero nunca voy a olvidar lo que me hiciste. Eso no es perdón. No, para nada. Entonces aquí el Señor está hablando de que Dios nos perdona a nosotros, no porque nosotros perdonamos a otros, sino que más bien el énfasis está en que yo vivo perdonando a los demás debido a que Dios me perdonó a mí de una forma infinitamente grande. ¿Quién soy yo para no perdonar si Dios me perdonó a mí? Esa es, creo, la enseñanza principal de la frase. No es tan fácil al leerla sacar conclusiones así, pero por otro lado, no podemos nosotros, ¿no es cierto?, hacer que el perdón de Dios, le digamos a Dios,
yo perdono a mi hermano, así, Señor, así como yo lo perdoné, tú también me perdonas a mí. No, 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 eso no puede ser. Ya lo sabéis, no solo por este pasaje, sino por otros más. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Un espíritu en nosotros, un espíritu perdonador. ¿Ya? Siempre un espíritu perdonador. Esa mano extendida es la que Dios quiere ver de nosotros porque Él siempre la ha tenido tendida hacia nosotros. ¿Hay algún pecado que no pueda perdonar Dios? Bueno, alguien podría pensar en lo que dijo el Señor en el Evangelio, este pecado jamás le será perdonado, pero dejando un poco de lado porque no voy a dar una explicación teológica de lo que dijo el Señor. Pero hermanos, miremos nuestra vida y miremos todo lo que Dios nos ha perdonado. ¿Ya? Ahora, aquella mujer pecadora en esa comida que hace Simón, Simón el leproso, ¿era? Simón, o que habría sido, eh, y la mujer va y llora y llora y llora. Y el Señor le dice, le cuenta una historia, una parábola, y le pregunta, ¿quién amará más? Bueno, aquel que perdonó más. Claro, esa mujer amaba tanto más al Señor. ¿Por qué? Porque se había dado cuenta que el perdón del Señor para ella, a ella lo consideraba en toda su grandeza, en toda su fealdad. Pero este hombre, este fariseo, allí, no, jamás, no hizo nada, no se humilló, nada, nada, ni un grado de reconocimiento que él era tan pecador como esa mujer a los pies del Señor. Así que cuando, cuando nosotros cerramos nuestro puño, no esperemos recibir de Dios algo, ¿eh? Eh, bueno, hay más pasajes, ¿verdad? Si tú llevas tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra mí, ve y reconcíliate con tu hermano. Es feo, ¿verdad? Ver a dos hermanos en la congregación que están por alguna razón enemistados, por no mostrar detalle, y están allí en medio de la congregación para adorar al Señor. ¿Cómo es posible? No, no puede ser. Es por eso que el Señor dijo, ve y reconcíliate con tu hermano primero y después ofrece tu ofrenda, después. Pero primero, arréglate con tu hermano. Esa es la enseñanza. Muy bien, entonces ahora debo ya, o voy a andar casi justo, y ya voy a terminar con el último punto que lo tengo por aquí. No me acuerdo dónde. Muy bien. Eh, Después dice el Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, la palabra tentación, el vocablo tentación, en el original es uno solo. Y entonces se traduce a veces como tentación y otras veces se traduce como prueba, ¿ya? Tiene las dos acepciones. Dependerá del contexto. No nos metas en tentación o no nos sometas a prueba, mas líbranos del mal, líbranos del mal. Hay dos cosas aquí que debo explicar. Muy bien. ¿Qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo al Señor que nunca nos encontremos en una situación en la que nos vamos a exponer a la tentación del diablo, ¿ya? No se olvide lo que dice la palabra de Dios, que Satanás anda alrededor nuestro, buscando a quién devorar. Satanás es el enemigo de nuestras almas. Apenas Jesús fue bautizado en el Jordán, el Espíritu Santo, no Satanás, el Espíritu Santo lo impulsó o lo llevó. Marco dice lo impulsó, pero otro evangelio dice lo llevó al desierto. Y allí fue tentado por Satanás. Fue tentado por Satanás. Y ahí lo somete a prueba.
si eres el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Bueno, algo parecido. Entonces, la petición esta que estamos orando, que es un modelo, debemos acordarnos en nuestras oraciones, cuando oramos por nosotros mismos, no nos olvidemos de que somos propensos, somos débiles. No hay capacidad, no hay fuerza en nosotros para resistir, porque pudiéramos nosotros de repente encontrarnos en una situación tal que somos presa fácil en una tentación. La palabra de Dios dice que el Señor junto con la prueba o la tentación da también la salida, pero a veces no queremos, no queremos usar la salida aunque la veamos. Fíjese, esa es nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque el pecado atrae, gusta a esta carne, le gusta la maldad. Entonces, no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Podemos pedirle a Dios que nos guarde en su voluntad, que Él no permita, esa es la oración, Señor, no permita que nos hallemos en una situación en que vamos a ser tentados tan fácilmente y en la que vamos a caer. En otras palabras, estamos diciéndole al Señor, Señor, no tengo la capacidad para resistir. ¿eh? Aunque la Biblia sugiere que resistir, el que resiste la prueba, no es tan fácil, ¿verdad? Todo creyente en Cristo ya con experiencia sabe que no es fácil resistir a una tentación. ¿no? Hay más ejemplos en el Antiguo Testamento, el pecado de Acán, por ejemplo, él vio. Bueno, Eva vio, fíjese, partió por allí. ¿Qué vio Eva? Oh, vio un árbol codicioso, tenía una fruta muy agradable. Además que con esa iba a tener sabiduría, además iba a ser como Dios. Esa era la mentira del diablo, esa es la tentación del diablo. ¿Qué hace Eva? Sucumbe y desprecia el mandamiento de Dios, que le dijo, no comerás de él. No le dio ninguna razón más. No comerás de él. El día que él comiere, sencillamente vas a morir. Pero Satanás disfraza, y así dice la Escritura, que se disfraza como ángel de luz. Mire, no conocemos el poder de Satanás, como debiéramos quizás. Eh, el libro de Job dice que se presentaron un día todos los hijos de Dios delante de su trono y entre ellos está Satanás. Es extraño entender eso, ¿verdad? Que Satanás esté delante del trono de Dios y que Dios hable con él. ¿Qué le dijo Dios? ¿De dónde vienes? Oh, de recorrer la tierra, de andar ¿Cuántas vueltas dará la tierra, Satanás? Y no- Bueno, ahí está, como un satélite hoy día, ¿verdad? De recorrer la tierra. ¿No has visto a mi siervo Job? Le dice Dios. No hay otro como él. Le dice Satanás, pero Job lleva una vida agradable a ti. Dios, Job no peca, Job se mantiene. ¿Por qué? Porque tú lo has colmado de bendiciones. Quítale eso y él va a aborrecerte. Bueno, ya conocen el libro de Job, ¿verdad? ¿Verdad? Job. Bueno, eso es la tentación, ¿verdad? Algunos caen, otros son libres. ¿Qué dijo el Señor a Pedro? Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado. Mire, yo he rogado para que tu fe no falte. Sí, la tentación está ahí. Acán cayó, vio los lingotes de oro, el manto babilónico. Qué lindo, ¿quién se va a dar cuenta si me los llevo? Pero Dios sí. Bueno, ¿qué dice el Señor? La petición, insisto, es eso. Señor, no permitas que yo me halle o que nos hallemos en situaciones en las que no vamos a poder salir, situaciones en que vamos a ser tentados.
Por eso que hay que huir. ¿Qué dijo Pablo a Timoteo? Huye de las tentaciones juveniles. Huye, huye. Más de una vez tenemos esa exhortación. Huye. El que huye no es cobarde. El que huye de la tentación no es un cobarde, sino que sencillamente se está dándose cuenta, yo no tengo la capacidad de soportar una tentación. Al menos que el Señor esté conmigo y Él me saque, yo no podría, imposible. Entonces, velad, ¿qué dijo el Señor en Getsemaní? Velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces quiere decir que constantemente yo debo orar y decir, Señor, soy débil, yo no sería capaz de soportar una tentación. Señor, líbrame del mal. Velad y orad para que no entréis, para que no entréis. Entonces hay situaciones en que pueden ser muy peligrosas y tenemos que estar vigilantes y orando. Sobre todo el mundo que nos tocó vivir, la tentación está a cada momento a nuestro alrededor. Como dice el apóstol, eh, nadie diga, cuando es tentado, nadie diga, soy tentado por Dios. Ese es Santiago. Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. No, Él no te va a hacer pecar. Sí, ahí está la prueba. Muchas veces nos manda prueba, permite la prueba. En el caso de Job, para mí el caso de Job es lo más lleno de enseñanza en ese sentido, porque Satanás fue quien va probando a Job, pero Dios lo permitió. Eso es lo que es interesante del libro de Job. Dios va permitiendo, pero le pone límite. No, no, hasta aquí nomás. No, esto no, hasta aquí no. Puede llegar hasta aquí muy bien. Le quitó toda la riqueza, le quitó sus hijos, los 10. Le quitó la riqueza, le quitó los hijos, hasta que después Satanás le dice a Dios, bueno, pero vida por vida, si tú permites y viene la enfermedad de Job. Y Job negó a Dios. Su mujer, se supone que su mujer es la ayuda idónea, ¿verdad? ¿Qué ayuda idónea? ¿Qué le dijo? Muérete. Niega a Dios, niega. Renuncia a tu Dios. Muérete. Pobre Job, ¿eh? Bueno, pero al final reconoció al Señor. Así que la incitación y la tentación, incitación a pecar, por supuesto, surgen desde dentro de nosotros, de nuestras propias inclinaciones. Eso es lo que dice la Escritura, cada uno peca porque desde su propia naturaleza. Entonces, aquí en 6 minutos. Entonces, nos enfrentamos a tentaciones constantemente. A veces ni nos damos cuenta, a lo mejor, pero hay tentaciones en todo lugar, en toda circunstancia aparece una tentación. En este tiempo que llevamos en este mundo es así, así, así va a ser siempre, hasta que partamos a la presencia del Señor. Así que líbranos del mal. La palabra mal, la palabra puede ser a veces sustantivo o adjetivo, la palabra poneroso. Aquí esta palabra pareciera ser más bien un sustantivo masculino. Para algunos estudiantes profundos de la escritura, indican que aquí no sería un adjetivo, sino un sustantivo. Usted dice, pero ¿cuál es el problema? Que mal sea un sustantivo y no un adjetivo. Bueno, por la razón que aquí, si fuera un sustantivo, la traducción correcta estaría indicando, si es un sustantivo masculino, entonces aquí diría, líbranos del maligno, no líbranos del mal. El mal sería un adjetivo, pero si aquí no es neutro, no tiene que ver, sino que más bien indica un sustantivo masculino, el Señor está diciendo, líbranos del maligno.
Y yo he escuchado varias veces o leído a muchos maestros traducirlo de esta manera. No está diciendo, la oración no debe decir líbrame del mal, sino que líbrame del maligno. Y el maligno, sabemos quién es, el maligno. Y ese es el ejemplo de Job. Entonces este término que se tradujo aquí, mal o maligno, es un título para Satanás. Poneros es un título para Satanás. Por lo tanto, nosotros necesitamos la protección divina porque es un enemigo, por supuesto, poderoso, con sus artimañas. Se artistan, ¿no es cierto? Se disfraza como ángel de luz. Y podríamos citar varios textos que tienen que ver con Satanás. Imagínense que el Señor le dice a Pedro, Pedro, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. El Señor se da cuenta que no es tanto Pedro, sino que Satanás está entre medio allí. Mire cómo se disfraza él. Así que, como dice el apóstol Pablo, nosotros conocemos las artimañas del enemigo, las artimañas del diablo. Eso fue lo que ocurrió en Edén. Allí se nota en Edén la astucia tan grande de Satanás, esta astucia que hizo que Eva pecara. Eva fue engañada, no Adán, ¿ah? Como dice no, Eva fue engañada, dice Pablo, no Adán. Pero Adán comió sabiéndolo, que su mujer había comido. Pero eso puede ser enseñanza para otra oportunidad. Así que, entonces, ya terminando, el Señor nos está enseñando, por supuesto, de su propia experiencia. Él fue tentado en todo, dice la Escritura. Fue siendo tentado en todo, pero sin pecado. No sabemos cuántas tentaciones, solamente está ya en el desierto, pero hay muchas tentaciones que el Señor sufrió. Y de todas ellas, por supuesto, sale triunfante. ¿Por qué? Porque vivió en estrecha comunión con su Padre. Así que la oración tiene que ver a que nosotros no seamos expuestos, ¿ah? a la tentación, no seamos expuestos. Que el Señor nos libre de estar expuesto a una tentación. Pero para eso también nosotros debemos estar conscientes de nuestra debilidad y de que conocer este mundo y conocer de dónde vienen muchas veces las tentaciones. Es que el trabajo, que el colegio, que etcétera, por aquí, por allá, hoy día hay demasiadas oportunidades donde la tentación puede abundar. Entonces, que el Señor nos proteja de los dardos de fuego del maligno, así dice, los dardos de fuego del maligno. No, otra frase traducida, no me pongas a prueba que no sea capaz de soportarla. Un poco esa también es la oración, de ese no nos meta en tentación. Es decir, si soy sometido a una prueba, que yo tenga la capacidad dada por ti para resistirla, pero que no me sobrepase. ¿Ya? Bueno, el Señor sabe hasta dónde podemos resistir. Muy bien. Entonces, el Señor está enseñándonos a orar para pedir fortaleza, para superar todas las dificultades que podrían surgir, para que nosotros podamos evitar. Tenemos que evitar lugares o situaciones de tal manera que no nos expongamos a ser tentados. El sermón, termina la oración con las palabras que el Señor dijo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Interesante, para algunos han llamado la atención que este es uno de los aspectos más hermosos de esta declaración final de la oración del Señor, porque vuelve al enfoque de Dios. Empezó con Dios, termina con Dios. Empieza con Dios diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y mire cómo termina. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. Así que eso de una hermosura extraordinaria en el Padre nuestro, como Dios, cómo termina también el Señor enseñándonos a orar, cómo está terminando. Aquí el pronombre vuelve a ser tuyo, tuyo es,
tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. Y esto está en una forma posesiva, dicen. Entonces, con estas palabras, el creyente está afirmando, el creyente afirma, al decirlo, el Padre Nuestro, al terminar y decir, tuyo es el poder, tuyo es el reino, tuyo es la gloria, etcétera. El creyente lo que está haciendo es afirmar que el reino de los cielos, que el poder supremo y que la gloria final le pertenecen solo a Dios. Solo Dios, solo Él. Tuyo es el poder. Empieza, tuyo es el reino. Rey, viene a reinar pronto. Tuyo es el poder. No hay nadie más poderoso que Él. Hizo todo lo que existe. Y la gloria toda de Él. Nada es nuestro, nada es del hombre. Así que con estas palabras, los creyentes estamos afirmando que el reino del cielo, que el poder supremo y que la gloria final le pertenecen apropiadamente, solamente y exclusivamente a Dios. Es su reino, es su gobierno supremo o soberano y que no tendrá fin, no tendrá fin. Mire, Dios no gobierna con el consentimiento de súbditos, no, ni por su autoridad soberana, no. Su reinado se extiende sobre nosotros, ya sea que estemos de acuerdo o no esté de acuerdo el mundo, pero Dios. Así que el Padre nuestro, Él es el Dios de todo poder, dunamis, poder, dunamis. De ahí dicen que viene la palabra dinamita, dunamis, poder. Así que Dios posee todo el poder en el cielo y en la tierra. Tiene poder para crear y creó este universo. Tiene poder para salvar. No hay pecador que Él no pueda salvar. Tiene poder para sostener. Hermanos, Él tiene poder para sostenernos. Él tiene poder para fortalecer a los creyentes para que podamos vivir esta vida cristiana. Es todopoderoso. Cuando oramos, a mí me encanta la oración que hace la iglesia, la única oración, creo, en ellos 4, ¿dónde está 8:5? Cuando Pedro y Juan se van de la cárcel y llegan y buscan a la iglesia y la iglesia estaban orando por él. Y entonces la iglesia ora y dice, se dirigen al Señor y dicen que tú hiciste, soberano Señor, así comienzan, me encanta, soberano Señor, tú hiciste el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Eres soberano. Hay algo que Dios no haya intervenido. Por supuesto, el pecado, dejemos de lado toda la maldad, pero hay algo en que Dios no intervenga. Hermanos, tenemos que aprender a conocer más a nuestro Dios, ¿verdad? Todos necesitamos, por supuesto, de su fortaleza. Todos necesitamos de Él, de Él. Todos necesitamos que nos enseñe más, que podamos conocer mejor, lo conozcamos mejor a través de su libro. El poder no es nuestro, es de Dios. Él nos fortalece siempre y por supuesto para servirle. La gloria sola sea, la gloria es solamente de Dios. Eso es lo otro que está diciendo aquí también, no alcanzo parece a hablar de ello, de la gloria de Dios. Ese es otro tema, ¿verdad? Grande. Y Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder y su gloria es lo que nosotros exaltamos o debiéramos exaltar, no solamente en una reunión como la cena del Señor, no, nosotros debemos exaltarlo en nuestras oraciones privadas también. Era costumbre, termino, era costumbre de Juan Sebastián Bach, no sé a cuántos de ustedes les gusta la música clásica. Nosotros, la familia, algunos de nosotros, no, tuvimos que meternos un poco más en la música clásica, en la ópera, etcétera, por nuestro hijo. Bueno, Juan Sebastián Bach, cuando él escribía una partitura, escribía algo, Juan Sebastián Bach realmente era un creyente.
Era costumbre de él que cuando terminaba una composición, colocaba estas iniciales, S, S de Seguel, D, D de dedo, y G, G de gato, S, D, G, para acordarse y recordar a todos los que tocasen, lo colocaba abajo, que sus composiciones, todo lo que él hizo, todo lo que escribió, que la gloria era solo de Dios. Esto en latín, los que saben latín, eh, soli Deo gloria, soli Deo gloria, gloria solo a Dios, soli Deo gloria. Así que Dios es glorioso más allá de nuestra capacidad para expresarlo. Ahí termina nuestro Padre nuestro. Tuyo es el poder, tuyo es la gloria, tuyo es el reino. Así termina. Es encantador, ¿verdad? Cómo termina, cómo comienza y cómo termina. Y en medio están nuestras peticiones para nosotros. Pero comienza con Dios, termina con Dios. Bueno, ustedes pueden estudiarlo más detenidamente, a lo mejor leerlo varias veces. Su paralelo está en Marco, pero, perdone, Lucas, pero aquí creo que hay más detalle, por eso yo tomé Mateo. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, hermano Juan, por habernos acompañado